¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el tema de movimiento rectilíneo y vamos a comenzar a hacer ya algunos ejercicios. Vamos a comenzar a ver los diferentes tipos de fórmulas que existen. Vamos a ver cómo estar trabajando con ellas, cómo despejarlas, cómo convertir unidades. Pues bien, chicos, ya estamos aquí. Vamos a estar trabajando nosotros en base al sistema de medida, pero al sistema internacional de unidades. Entonces, en el video les voy a estar dejando lo que viene siendo la tabla de conversiones, al menos las más usuales, para que ustedes las consideren. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber primero antes de comenzar a realizar algún ejercicio? Bueno, nosotros tendríamos que saber, al menos para estos ejemplos que vamos a ver, dos unidades básicas de medida. La primera, la de longitud, y la siguiente, la de tiempo. Si hablamos de longitud, bueno, para México existen dos, lo que es el kilómetro y el metro, son digamos que las más usuales, pero existen otras como el centímetro, como el milímetro, bueno y demás. Pero para esta ocasión vamos a utilizar el kilómetro y el metro. En el kilómetro, es decir, en un kilómetro existen 1000 metros. En un metro existen 100 centímetros. Esto es importante que ustedes lo recuerden porque cuando lleguemos a hacer las diferentes conversiones o cuando necesitemos despejar algún problema, si no sabemos a cuánto equivale cada una, ese sería un problema. La otra unidad básica de medición sería el tiempo. Para este caso vamos a manejar la hora y el minuto, también está el segundo. ¿Vale? En una hora existen 3600 segundos. Es importante que te grabes esta cantidad para no estar efectuando tanto ejercicio, es decir, que estés haciendo operaciones de más. Si yo ya sé que en una hora existen 3600 segundos, pues es suficiente. Ahora, en esta misma hora también existen 60 minutos, ¿vale? En un minuto existen 60 segundos. Esto es importante que tú lo recuerdes, vuelvo a repetir, porque cuando comencemos a hacer ejercicios, ahí va a ser un problema. Bueno, vamos a continuar, que si no el tiempo nos gana, chicos. ¿Sale? Este video lo pueden ustedes ver cuantas veces sea necesario. Otra de las cosas que ustedes deben de recordar es las expresiones finales. Este casi no se ve. Vamos a cambiar a este. Las expresiones finales. ¿Cuáles son las expresiones finales? Por ejemplo, el metro sobre segundo. En este caso yo estoy combinando metros y estoy combinando segundos. También está el metro sobre segundo al cuadrado, lo mismo, estoy combinando el metro y estoy combinando el segundo, pero el segundo está al cuadrado. ¿Vale? El segundo está al cuadrado. Y también tengo los kilómetros por hora. Entonces yo lo expreso, kilómetro por hora. ¿Ok? Estas son las expresiones más usuales que nosotros vamos a estar utilizando a la hora de resolver problemas. Entonces les vamos a poner por acá. Para este caso solamente vamos a utilizar dos. El kilómetro por hora y el metro sobre segundo. Ahí lo vamos a dejar para tenerlo en cuenta para los problemas que vamos a estar realizando. ¿Sale? Otra de las cosas que debes de considerar son las fórmulas, las cuales vamos a utilizar. Lo que sería la fórmula de velocidad, que sería velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. La distancia es igual a la velocidad por tiempo. Y el tiempo que va a ser igual a la distancia entre velocidad. Ok,
Yo ya tengo tres fórmulas ahí. Recordemos qué significa cada una de ellas. Vamos a hacerlo rápidamente para que lo tomes en cuenta. Ok, vamos a hacer el ejemplo de las tres y vamos a ir explicando qué significa cada una. ¿Sale? Para eso recordemos los datos que ya lo habíamos visto en el video anterior, pero una vez lo recuerdo. La V significa velocidad, la D significa distancia y el tiempo, la T significa tiempo. ¿Vale? Cuando nosotros hablemos de velocidad, nosotros estamos hablando de las expresiones de kilómetro por hora o de metro por segundo. Es decir, cuando nosotros estemos resolviendo los problemas y nosotros tengamos que ponerle una unidad a la cual deba de ir, en este caso para velocidades, kilómetro por hora o metro sobre segundo. Y esta sería la distancia y el tiempo. Y la distancia quedamos que vamos a utilizar el kilómetro o el metro. Y para el tiempo quedamos que vamos a utilizar para este caso la hora o el segundo. ¿Vale? La hora o el segundo. Entonces es importante que esto lo recuerdes. Ahora, ¿qué significa aquí arriba? Bueno, significa que es velocidad, va a ser entre distancia entre tiempo. ¿Vale? Aquí significa velocidad. ¿Vale? Entonces es velocidad, va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Hasta aquí espero que no haya problemas porque es la parte básica. Ahora, hay algo que nosotros también tenemos que considerar, chicos. ¿Cómo voy a saber de todas las fórmulas que yo tengo aquí, cómo voy a saber cuál es la que yo necesito utilizar en el ejercicio? Bueno, pues sencillo. Todo lo que está antes del signo de igual, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay un signo de igual, otro de igual, otro de igual. Todo lo que está antes del signo de igual será mi incógnita. ¿Sale? Todo lo que está antes del signo de igual será mi incógnita. Entonces yo necesito saber cuál es la distancia, pues busco cuál sería la fórmula para distancia, veo que aquí hay un signo de igual y antes hay una D, ok, esta es la de distancia. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Yo necesito saber cuál es la fórmula para trabajar tiempo, busco dónde está el signo de igual, está antes la T, perfecto, este es el tiempo. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces nosotros tenemos que recordar estos pequeños parámetros antes de iniciar a hacer cualquier ejercicio. ¿Sale? Vamos a hacer el que sigue, que sería un ejercicio. ¿Vale? Para efectos del ejemplo y por cuestión de tiempo, pues yo ya no lo voy a anotar aquí en el pizarrón. O vamos a ver. No me cabría por los ejercicios que vamos a hacer, no me cabría. Entonces yo creo que vamos a ahorrar un poquito de espacio. ¿Vale? Ok, así para que tengamos un poco de espacio. Bueno, les voy a dictar el problema.
Anótenlo por favor para que lo tengan ustedes presente. Vamos a ver, si cabe lo ponemos, si no sería un problema. Un corredor hace 400 metros planos en 50 segundos. Ok, abrevié casi todo, pero bueno, el problema dice, un corredor hace 400 metros planos en 50 segundos. La pregunta es, calcula la velocidad, es decir, lo que yo necesito ubicar es la velocidad, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a hacerlo de una manera, yo le llamo semicanónica. ¿Qué significa semicanónica? Que son procesos que nosotros vamos a estar haciendo de manera continua, constante. El proceso canónico es ortodoxo, es decir, no importa si te avientas 50 pasos para encontrar un resultado, el resultado siempre será correcto porque sigues un orden. Un proceso semicanónico, es decir, sí sigo un proceso, pero me brinco algunos pasos por cuestiones de tiempo, chicos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un proceso semicanónico. Ok, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Este es el ejemplo número 1, ¿eh? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Bueno, como primer paso, ¿vale? Lo primero que yo tengo que hacer es ver qué datos yo tengo. Entonces, mis datos siempre que voy a localizar sería la velocidad, sería la distancia y sería el tiempo. ¿Vale? En el problema lo primero que yo voy a hacer es leerlo, no 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 veces, hasta que yo entienda qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces dice, un corredor hace 400 metros planos en 50 segundos. La pregunta es, calcula la velocidad. Velocidad, entonces yo sé que mi velocidad será mi incógnita. No la tengo porque me pide que la calcule. Vuelvo a leer, un corredor hace 400 metros. Metros es un sinónimo de longitud, entonces si es una longitud es una distancia. Entonces estamos hablando 400 metros. ¿Vale? Y ya tengo mi primer dato de información. Luego me dice en 50 segundos. 50 segundos sería un sinónimo de tiempo. Entonces ya tengo 50 segundos. ¿Ok? Entonces ya tengo los datos de información. ¿Ok? Segundo, yo tengo que ver qué fórmula voy a utilizar. ¿Qué es lo que me pide que localice? Velocidad. Observo mis tres fórmulas. Antes del signo de igual está la T, significa que voy a localizar tiempo. Antes de mi signo de igual está la D, significa que voy a localizar la distancia. Pero antes de mi signo de igual está la V, que significa una velocidad. Entonces yo sé que la fórmula que voy a utilizar es esa. Velocidad va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Ok, yo ya sé que aquí voy a estar utilizando esta fórmula. ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo que observar si la combinación de estos dos valores me da una unidad que yo tenga aquí que puedo utilizar. Entonces yo pongo al final digamos que la combinación de estos dos, que es el metro sobre el segundo. Y me vengo a ver acá si yo tengo metro sobre segundo. Si yo lo abrevio sería m sobre s. Entonces yo tengo metro sobre segundo, acá tengo metro sobre segundo. Resultado de esto significa que sí puedo hacer una operación de manera directa. ¿Sale? Vamos a ir de lo menos a lo más. ¿Qué significa? Que ahorita vamos a estar viendo ejemplos de conversiones de manera directa, pero más adelante vamos a hacer algunos otros que tú tienes que hacer algunas otras conversiones. Entonces, yo ya sé que sí puedo utilizar el metro sobre segundo, lo hago de manera
directa y no hay problema. Y como el paso 4 voy a despejar la fórmula, ¿vale? Entonces yo tengo una fórmula que es velocidad, va a ser igual a una distancia sobre un tiempo que son segundos. Ok, voy a despejarla. ¿A cuánto equivale mi distancia? 400 metros. ¿Y a cuánto equivale mi tiempo? 50 segundos. Ahora, es importante que nosotros observemos la fórmula. La fórmula tiene una rayita aquí. ¿Qué es lo que me está indicando? Yo ya debo de conocer algunas reglas matemáticas. Por ejemplo, esta rayita o esta rayita, cualquiera de las dos significan división. ¿Vale? Si yo encuentro este punto, encuentro este o encuentro este que es un asterisco, yo sé que es una multiplicación. ¿Vale? Entonces yo debo de recordar algunas reglas matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que me está indicando aquí? Que debo de dividir los 40 entre los 400 metros entre los 50 segundos. Entonces el resultado será la operación entre estos dos. 400 entre 50 me está dando un resultado de ¿cuánto, chicos? ¿Vale? Me está dando un resultado de ¿cuánto? ¿Vale? Me está dando un resultado de 8 metros sobre segundos. Bueno, entonces yo tengo aquí mi respuesta. La respuesta a mi problema es una velocidad de 8 metros sobre segundos. Recuerden que estamos hablando de un movimiento en línea recta. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Voy a borrar, chicos, porque necesito espacio. Este pizarrón es muy chiquito y no lo puedo mantener, pero vamos a suponer bien, vamos a ver qué pasa en una recta. Si nosotros estamos hablando que el vector que nosotros vamos a localizar es una línea recta, es decir, porque es el movimiento rectilíneo de un movimiento en línea recta, vamos a comprobar si efectivamente nos resulta una regla. ¿Qué significa esta expresión? Significa que la velocidad a la que ese automóvil, a la que ese corredor, a la que esa bicicleta, triciclo, lo que sea, va circulando, para este ejemplo es un corredor, dice que recorre 8 metros por cada segundo, ¿vale? 8 metros por cada segundo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Simple y sencillamente estar graficando. A mí no me da el espacio para estar poniendo cada segundo. ¿Vale? Entonces lo estoy poniendo de 10, de 20, de 30, 40 y 50 segundos en total, que es el tiempo que está recorriendo. Entonces, lo único que yo voy a hacer aquí es multiplicar los 50 segundos por 8. Y entonces me va a dar un resultado de 400. ¿Pero 400 qué?
400 metros. Entonces mi velocidad aquí, a la cual la unidad va circulando, pues es constante, porque al final de los 50 segundos yo tengo igual 400 metros. En 50 segundos está recorriendo 400 metros, entonces es constante, siempre va a ser constante lo que está recorriendo. ¿Vale? Entonces nosotros estamos así localizando nuestro primer valor. Vamos a hacer un segundo. Les recomiendo, chicos, que ustedes vayan enumerando sus problemas porque al final casi siempre pongo un promedio entre 50 ejercicios para resolver, de los cuales yo estoy trabajando con ustedes, más los que yo les dejo a ustedes. ¿Vale? Entonces yo les recomiendo que los vayan enumerando. Si nos da tiempo, porque pues no sé cómo estemos trabajando ahorita con lo de la pandemia, si nos da tiempo, pues obviamente veremos los 50 y si no, pues los que nos dé tiempo. ¿Sale? Ejemplo 2, le voy a poner ejemplo 2. El ejemplo 2 dice: un automóvil recorre 180 kilómetros en 2 horas. La pregunta dice: calcula la velocidad. ¿Vale? Una vez más les dicto el problema. Dice: un automovilista recorre 180 kilómetros en 2 horas. Calcula la velocidad del viaje. Bueno, una vez más, tengo aquí mi ejemplo y voy a resolverlo. Entonces coloco número 1 y quedamos que qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué datos tengo: velocidad, distancia y tiempo. Entonces, una vez más, veo velocidad, ahí dice calcula la velocidad será mi incógnita. ¿Cuál es la distancia? 180 kilómetros. ¿Cuál es el tiempo? 2 horas. Ahorita lo puse un poquito más rápido porque supone que ustedes ya identifican cuáles son las unidades de medición. ¿Vale? Número 2. ¿Qué es lo que necesito saber aparte de mis incógnitas? Bueno, pues yo necesitaría saber qué fórmula. Entonces yo ya sé que todo lo que está antes del signo de igual es mi incógnita, entonces yo necesito la fórmula de velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Paso 3, observo en qué unidades al final van a estar convertidas, ¿vale? Para representarlo, y si yo combino es kilómetro por hora, entonces yo me vengo a ver acá y está kilómetro por hora. Entonces puedo utilizar esta fórmula de manera directa sin ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, simple y sencillamente vamos a despejar mi problema. ¿Vale? Vamos a despejar mi problema. Para eso sustituimos velocidad, va a ser igual a la distancia, 180 kilómetros entre 2 horas. ¿Ok? Y ya tengo ahí sustituido, ya sé que lo puedo hacer de manera directa. La velocidad va a ser el resultado de dividir 180 entre 2, 9 por 2 me da 18, entonces estamos hablando de 90 kilómetros por hora. Una vez más, me vengo acá y vamos a comprobar si efectivamente, aquí sería 1 hora, aquí serían 2 horas. ¿Vale? Vamos a comprobar si efectivamente, aquí tengo 0. ¿Vale? ¿Por qué siempre coloco el 0? Porque todo vehículo parte de un estado de reposo.
¿sale? En ocasiones se me pasa colocarlo, pero sobreentiendo que ustedes también comprenden que al inicio de todo recorrido siempre será 0. Entonces, aquí ya vamos a tener que está recorriendo 90 kilómetros por cada hora. Entonces aquí parte de 0, aquí tiene 90 y aquí tiene otros 90. Entonces si yo hago una sumatoria, 90 más 90 me da 180 kilómetros. ¿Sale? 180 kilómetros recorrido ¿en qué tiempo? En 2 horas. ¿Vale? Entonces una vez más compruebo que es una línea recta. Entonces estamos hablando que para este ejemplo, una vez más, se está cumpliendo. Bueno, chicos, siempre vamos a estar trabajando de los ejercicios más sencillos a los más complicados. No deseo entrar desde el inicio a problemas muy difíciles. Tal vez esto para ti se te hizo muy fácil ahorita o tal vez se te hizo muy complicado, no lo sé. Yo te recomiendo que veas el video 1, 2, 3, 4, 5 veces. La ventaja es que lo puedes estar haciendo y recreando. Ahora, yo te recomiendo que sí efectivamente lo hagas junto conmigo, pero también te recomiendo que lo hagas tú sin estar viendo. En física, chicos, yo creo que no hay más inteligentes que otros. Solamente creo que hay más personas que son más persistentes. Es decir, esto, al igual que la música, tú tienes que practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar, no importa cuántas veces lo hagas hasta que lo domines. Entonces, esto es la base, necesitas ser persistente. Sí es cierto que hay chicos que son más capaces que otros, eso lo reconozco, que entienden más rápido que otros, pero creo que todos tienen la suficiente capacidad para poderlo realizar. Solamente es constancia la que necesitan, estar perseverando en tratar de hacerlo. Pues bueno, chicos, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Esta sería nuestra segunda clase del movimiento rectilíneo y pues vamos a hacer otros ejercicios más, vamos a estar trabajando más, ¿sale? Pues nos estamos viendo, chicos, y por favor no se olviden, compartan el video, porque es importante que ya los chicos necesiten saber esto. Vamos a estar trabajando ahorita en base a esto. Vamos a hacer algunos ejemplos, posterior vamos a trabajar a vectores, vamos a trabajar otros ejemplos, regresamos al movimiento rectilíneo, pero ya con una velocidad intermitente. Se van a dar cuenta que son fórmulas totalmente diferentes y pues bueno, cada vez se va complicando más el asunto. Pero bueno, en teoría, pues esta es la parte ahora sí ya de la clase donde comenzamos a trabajar con problemas. Y espero que, bueno, pues todos los hagan. Entonces, compártanlo, chicos. Nos vemos en la próxima.